alguien. Lo que vamos a ver hoy es otra de las tefilot centrales de los Yamim Noraim, aunque no se dice solamente en los Yamim Noraim. Lo que vamos a ver hoy es el Avinu Malkeinu, ¿sí? Y el Avinu Malkeinu es tan fuerte que hay un momento cuando cae Yom Kippur de una manera determinada, no se dice durante el día. Y es como que extrañamos eso. Vamos a ver cuándo es. Pero para poder empezar, yo le pedí a Diego que nos acompañe y como yo ya soy un experto en la tecnología, vamos, lo único que me faltaba aprender, vamos a sumarlo también a él, a nuestra computación y a nuestra clase. Voy a tratar de ampliarlo así. Eso está un poquito mejor. Bienvenidos a todos los que están en casa. Hay varias personas que me dijeron que no podían venir. Me imagino que están más preocupados por lo que venía después, que no es que no podían venir. Entonces, con Diego quedamos que vamos a compartir primero el Nigun Elul y después vamos a hacer una breve introducción al Avinu Malkenu y después él se va a ir porque tiene que concentrarse. Vamos a decir la verdad. A ver, Diego, ¿prendiste? Ahí está, sí. Ven que la tecnología nos está ayudando, ¿eh? Están dando casi todo. Los invito a cantar juntos. Después si me sobra le doy uno más. Mandaron por mail igual. Por supuesto que hacemos esta clase también por el pronto retorno de todos los Hatufim y que vuelva la armonía intra-Israel. Ese es nuestro mayor deseo. Como dije, vamos a hablar acerca de el Avinu Malkenu. Todavía lo mantenemos en pantalla a Diego porque va a compartir con nosotros. Avinu Malkenu es una oración muy importante en la liturgia de los Yamim Noraim, pero no empieza en la liturgia de los Yamim Noraim. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo surgen las oraciones? ¿Quién las inventó? Hay diferentes tipos de oraciones. Por ejemplo, nosotros leemos algunos salmos. Los salmos están en el Tanaj, de los 150, los rabinos eligen algunas para unas oportunidades, otros para otros, y otros no se leen nunca en forma ritual. Por ejemplo, el Salmo 30, Mizmor Shir, Hanukat Habayit LeDavid, se lee todos los días del año. El Salmo 100 se lee los días hábiles. El Salmo 92, Mizmor Shir LeYom HaShabbat, se lee el viernes y el sábado. Y así se va utilizando de materia prima las diferentes poesías del libro de Teilim. Después hay otro tipo de oraciones que se dice que lo crearon los Anshei Knesset Agdolá, los hombres de la gran asamblea.
Por ejemplo, la Midá se dice que ellos la construyeron. Lo vimos en las clases de Tefilá. Y después hay otras que la historia los va componiendo y hay un grupo de tefilot que se llama Piyutim. Piyutim quiere decir poesías. Algunos dicen que viene de una palabra griega. Ustedes habrán escuchado hablar de la palabra paidos o la palabra eh, poiesis, que quiere decir creación. Bueno, Piyut, algunos dicen que viene de esa misma palabra. La historia de el Avinu Malkenu es mucho más rica. Tiene que ver con una historia del Talmud que yo, para confundirlos, le puse 2 historias para que no la lean rápido. Si mientras yo estoy hablando ustedes son curiosos, no la van a poder encontrar tan rápido. ¿Ok? Pero antes yo quiero compartir con Diego, antes que se vaya, se tiene que poner los botines, las medias, todas esas cosas, quiero pedirle que comparta con nosotros 2 o 3 Avinu Malkenu, para entrar en tema. Nosotros conocemos el Avinu Malkenu tradicional, después conocemos el otro Avinu Malkenu que lo llamamos que es de Bárbara Streisand, ¿sí? Que no es de ella, que le cantó a, a Pérez cuando cumplió creo que 90 años, embelesado. Pero no es, hay otros más. Él va a compartir con nosotros 3 pedacitos de Avinu Malkenu y después ya vamos a empezar nuestra clase. ¿Está bien? Adelante, Diego. Si quieres muteate o apagar tu micrófono, así no nos acoplan. Avinu Malkeinu Shema Koleinu, Avinu Malkeinu Chatanu Lefanecha, Avinu Malkeinu Chamol Aleinu, Be'al Aleinu, Betapeinu. Avinu Malkeinu kaledever, Becherev ra me'aleinu. Avinu Malkeinu kale kol tsar, Umastin me'aleinu. Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, kotveinu besefer chaim tovim. Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, kotveinu besefer chaim tovim. Avinu Malkeinu chadesh aleinu, Shana tova, Shana tova. Avinu Malkeinu Shema Koleinu, Shema Koleinu, Shema Koleinu. A ver si me ayudan. Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu. A ver. Masim Aseimanu Tzedaka v'chesed Aseimanu Tzedaka v'chesed Ve'hoshienu
Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Chaneinu Vaneinu, Ki Ein Banu Masim. Y uno más, el rabino me pidió 3, así que podemos hacer el de el conocido por Barbra Streisand, pero que el autor se llama Max Janowski. Y es así, miren. Avinu Malkeinu, Shema Koleinu, Avinu Malkeinu, Chatanu lefanecha, Avinu Malkeinu, Chamol aleinu, Be'alol aleinu, Betahpeinu, Avinu Malkeinu, Kal Dever, Becherev Ra, Me'aleinu, Avinu Malkeinu, Kal Kol Tzar, Umasnim, Me'aleinu, Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Kodmeinu, Besefer Chaim Tovim, Avinu Malkeinu, Chadesh Aleinu, Chadesh Aleinu, Shana Tova. Gracias, Diego. Sin tu participación no sería lo mismo esta reunión. Muchas gracias. Ahora tengo que ver cómo salir de acá. Ah, remove pin. Ahí está. No, él me pidió. No tengo más copias. No confié que iba a venir mucha gente, esa es la verdad. No, hice 15, me pareció que era un número apropiado, pero bueno. Después comparto, tengo una sola para compartir. Lo que decía es que algún pensador se preguntaba si esta oración no tuviese melodía, si hubiera tenido el mismo impacto que tiene con nosotros. Fíjense lo que nos pasó. De repente escuchamos 3 melodías, la primera no tanto, la segunda es más conocida, es la que nosotros cantamos, la tercera la escuchamos en los medios de comunicación masivos, y de repente casi entramos en modo Yamim Noraim, ¿sí? Solamente porque fuimos envueltos en esta melodía, sin siquiera entrar en la letra, sin siquiera leer lo que dice. Todavía no discutimos, no nos peleamos por lo que dice, pero ya entramos como si fuera en este clima de Yamim Noraim. Este es el poder que tiene la música y el poder que tienen los buenos compositores de música litúrgica que permiten que la melodía se compenetre con la letra. Fíjense que sin saber de qué se trata, el mood de las melodías que compartimos es, ¿cómo lo describirían? ¿Cómo es el clima de las melodías estas? Ruego, muy bien, es algo como lamento, como algo de alguna manera íntimo, ¿sí? Si bien lo cantamos todos juntos, es como que cada uno está compartiendo esa palabra. Es muy interesante la historia del Avinu Malkeinu y por eso yo quiero compartirla con ustedes. En la primera página lo que hay son 2 párrafos del Talmud de Masejet Ta'anit. La palabra Ta'anit quiere decir ayuno. Es el tratado que habla acerca de cómo es el proceso cuando hay sequía en una ciudad o en un pueblo. En la antigüedad, cuando había sequía, se interpretaba que era por culpa de la acción humana y que el hombre tenía que reparar algo para que descienda la lluvia. Y es un capítulo que tiene 31 páginas
donde la mayoría de las páginas dice cómo tiene que ser el procedimiento. Quién empieza a ayunar, quién continúa ayunando, cómo son los rituales, se saca la Torá a la calle, se dicen diferentes cosas, y la Sugiá, el texto del Talmud, donde vamos a poner foco, es una Sugiá muy larga que cuenta personas que rogaron para que llueva, no llovía, pasó algo y llovió. ¿Sí? Yo saqué 2 párrafos, pero son muchos más. ¿Sí? Lo interesante es la motivación de cómo terminan las historias, de por qué finalmente los ruegos son escuchados. Una de las preguntas es, ¿cuándo un ruego es eficaz? ¿O por qué un ruego es eficaz? ¿O qué tiene que ocurrir para que un ruego sea eficaz? ¿Se entiende? Eso es lo que vamos a leer. Para los que están en casa ya les mandamos la fotocopia, los textos, ojalá puedan revisarlo. Entonces vamos a ver 2 párrafos. El primero lo puse no para confundir, sino para que entendamos que esto es un texto mucho más largo. Hay como 6, 7 historias del mismo estilo, de personas conocidas, famosas, que rezaron porque llueva, no llovía, cambiaron de persona o ocurrió algo, dijeron algo y llovió. ¿Sí? Es un texto muy bonito, muy famoso. Dice así. El primero, ¿sí? Enseñaron los sabios en una baraita. Para los que estudian Talmud, una baraita es un texto de la época de los Tanaim que no entró en el código oficial de la Mishnah. Es un texto exterior que está compilado en otros lados, pero no es en el texto oficial de la Mishnah. Sucedió una vez que Rabbi Eleazar Benor, que no es un muy famoso rabino, que a raíz de la sequía que había, decretó 13 ayunos para el público según el orden correspondiente, pero no llovió. Esta autoridad decretó que iba a haber ayunos, los ayunos empezaban siendo lunes y jueves, eran no todos los días, después empezaban a ser todos los días, y llegó un momento que inclusive si decretaban ayuno y no llovió hasta pasado Pesaj, ya no se ayunaba más. ¿Por qué? Porque ya no iba a llover más. En Israel llueve entre Sukkot y Pesaj. Por eso en la tefilá decimos Mashiva Ruach Morida Gashem, que hace descender la lluvia, y después decimos Morida tal, nosotros los sefaradim en voz alta decimos Morida tal, hasta Shmini Atzeret. Después ya la tradición judía dice no se puede pedir por lluvia después de eso porque sería un pedido absurdo. Es algo como pedir que nieve en enero. Inclusive en el Talmud hay textos que dice que rabinos pidieron que llueva en otro momento, se les concedió pero fueron castigados. ¿Por qué? Porque no hay que forzar la naturaleza. La naturaleza tiene un orden, la realidad tiene un ritmo. ¿Quién es uno para intrometerse, para mostrar el poder que tiene? Pero fíjate, vos lo recordás como algo extraordinario. Bien, entonces, Eliezer Ben Hurkanos, que era alguien que se le cumplían los milagros, es una persona muy famosa en el Talmud. Cuando él pedía cosas, ocurrían, pero esta vez no ocurrió. Al final del último ayuno, cuando terminaron de rezar sin que haya llovido, el público empezó a irse del Beit Knesset. ¿Qué empezó a hacer la gente? Join, ya está, terminamos de ayunar. Nos vamos para casa, vamos a cortar el ayuno. Rabbi Eliezer se dirigió a ellos y les dijo, ¿habréis preparado vuestras propias tumbas? O sea, los increpó, los enfrentó a que si seguía la sequía, ¿qué iba a pasar? Se iban a morir todos. Pues parece que no hay ninguna solución para salvarse de la sequía. En ese momento, todo el pueblo prorrumpió en llantos y llovió. La pregunta es, ¿por qué llovió? ¿Sí? ¿Por qué llovió? Para que me entiendan. ¿Por qué llovió? La cabaná, el miedo, ¿sí? No hay una respuesta. Posiblemente tiene que ver con la transformación. Si nosotros dijimos que no llovía por algo que le pasaba a la gente se dio cuenta que algo pasaba, cambiaron. ¿Sí? Entonces, todos los textos anteriores son de ese estilo. Gente que pide que llueva, que no llueve.
inclusive el mismo que pedía que llueva y él se ponía a llorar, entonces llovía porque él se dio cuenta que no era tan importante como creía. Son todas historias de ese estilo. El más famoso es el que vamos a leer ahora, que es el que da origen ¿a qué? Al Avinu Malkenu. Es el texto que da origen a toda la oración Avinu Malkenu. Lo más interesante es que está puesto en una narrativa que nos cuenta quién es el autor. Y el autor es nada más ni nada menos que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, no sé si ustedes conocen la historia, era un pastor ignorante hasta los 40 años. A los 40 años, por amor, empezó a estudiar Torá. Una de las cosas que vio era que una gota caía sobre una roca y lo horadaba. Decía, si esta roca puede horadar, si este agua puede horadar la roca, también el agua de la Torá puede penetrar en mi vida. Y a los 40 años empezó a estudiar, se transformó en el maestro más importante de su época. Su esposa, que aparece muy pocas veces el nombre de ella en el Talmud, pero que todos sabemos cómo se llama Rachel, ¿sí? Aparece una o dos veces nada más, pero todo el mundo sabe, era hija de un gran hacendado en Israel que la desheredó. Y ella lo que hacía era vender sus trenzas para financiar los estudios de Rabbi Akiva. Y vivían miserablemente, hasta que después el padre de ella lo perdonó, etcétera, y se transformó en el rabino más importante de la época. Y hay un texto en el Talmud que cuenta celos entre esposas de rabinos. ¿Pasan esas cosas? Rabbi Akiva le regaló a su esposa algo que se llama Yerushalayim Shel Zav, que era como una corona que usaban las novias. Entonces, otra esposa, un rabino, protestó y le dijo a su esposo, ¿por qué no me regalás un Yerushalayim Shel Zav? Y el otro, ni corto ni perezoso, le dijo, si vos hubieras hecho lo que hizo Rachel por Rabbi Akiva, con gusto te lo hubiera regalado. Leamos el texto, que es muy interesante. Otro suceso que ocurrió con Rabbi Eliezer. Sucedió otra vez con Rabbi Eliezer, que bajó ante la Tebá para dirigir el oficio en un día de ayuno decretado a raíz de la sequía que había. ¿Sí? Descender a la Tebá quiere decir dirigir la tefilá. Posiblemente en el antiguo Israel las sinagogas tenían como si fuera lo que nosotros decimos un anfiteatro, pero anfiteatro tiene que tener agua, descendían y desde ahí dirigían la tefilá, ¿sí? Se llama eso descender a Tebá, dijo las 24 bendiciones instruidas para los días de ayuno, pero no se le concedió la petición. Entonces, cambiaron de persona, como dijiste, Pato, que era el Avinu Malkenu, dijiste una palabra que es un ruego, una súplica. Cambiaron de persona y vino Rabbi Akiva. Después él dijo, Avinu Malkenu, Ein lanu melech elatá. Avinu Malkenu, no tenemos otro rey más que tú. Avinu Malkenu, apiádate de nosotros. ¿Sí? Dos frases. El Avinu Malkenu, ¿cuántas frases tiene? Es una pregunta mala que yo le hago. Hay muchas, no, tiene 42 en esta versión. Hay muchas versiones. Hay más cortas, más largas, de Polonia, de Alemania, de Sefaradí, de Damasco. Hay infinidad de versiones. Entonces llovió. Fíjense, no dijo, fíjense la atención, no dijo 24 oraciones, como dijo el anterior. ¿Cuántos dijo? Tzvei, nada más. Solo 2 oraciones y llovió. Miren cómo sigue el Talmud. Los sabios comenzaron a murmurar sobre Rabbi Eliezer, pues pensaron que el hecho de que a Rabbi Akiva se le concediera tan pronto su petición constituía una prueba de la superioridad de este sobre su maestro Rabbi Eliezer, quien no había recibido ninguna respuesta. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Este es más importante que el otro. Este es más bueno que el otro. Este sabe más que el otro. Este tiene poderes y el otro no. ¿Sí? Tiene mejores contactos, tiene, como dice, santos en la corte, ¿no? No sé si se puede decir eso en Chile en estos días. Después apareces en un WhatsApp y sonaste. Bien, entonces, escuchen cómo termina. Como la situación era compleja, Rabbi Eliezer era una persona importante,
Rabbi Akiva era una persona importante. ¿Y la gente qué empezó a hacer? No solo preferir, hablar, ¿sí? Empezar a llevar y traer, empezar a cuestionar, empezar a lastimar la reputación de otro, ¿sí? Esto es lo que está pasando. Entonces salió un eco celestial. En hebreo eco celestial se llama Bat Kol. Bat Kol. ¿Por qué es Bat Kol? La tradición dice que la profecía empezó de una manera y se fue achicando y solo después quedó un Bat Kol. Bat Kol quiere decir una hija de una voz. Se traduce como un eco celestial. Cuando una cosa es un eco quiere decir que no es directa, es una reverberación. O sea, es una revelación de índole inferior. No necesitaba una revelación superior. Y esa revelación superior dice, escuchen, no porque él, Rabbi Akiva, fuera más grande que él, Rabbi Eliezer, es que escuché su rezo. Y escuchen la interpretación que es la piedra fundamental del Avinu Malkenu. Sino porque este, Rabbi Akiva, se comporta con benevolencia con quien lo agrede. Y este, Rabbi Eliezer, no se comporta con benevolencia con quien lo agrede. O sea, ¿por qué lo escucharon a Rabbi Akiva? Por cómo se relacionaba con quién, con la gente, inclusive con aquellos con los que no estaba de acuerdo. Fuerte. Y de eso sacamos toda una oración que es fundamental en la liturgia de los Yamim Noraim y en la vida judía. Después vamos a ver otros momentos en los que se dice Avinu Malkenu. Yo quiero ahora que focalicemos en el nombre de la oración. Avinu Malkenu, Padre nuestro. ¿Le suena? ¿Sí? Obvio, el lenguaje espiritual es un lenguaje que comienza en nuestro pueblo, pero no termina en nuestro pueblo y se va transformando. Nuestro Padre, nuestro Rey. En un ratito vamos a focalizar en eso. Pero yo me tomé la molestia o el placer de ver cuáles son las metáforas que usamos de Dios. ¿Qué palabras usamos de Dios habitualmente antes de pasar a ver estas? Señor, ¿qué más? Creador, Rey, ¿qué más? Rey de Reyes, Melech Malchei Amlachim, ¿qué más? Padre, ya vimos. ¿Cuál? Santísimo, sí, Kadosh, sí. Hashem. Hashem es tal vez, había un famoso rabino de 7 generaciones de rabinos en Jerusalén que enseñó en el seminario, rabino Avidora Cohen, Signor Libraja. La palabra Hashem quiere decir el nombre, pero también alguien que es Hashem, ¿qué es? En hebreo. Se escribe de una manera distinta, a propósito lo decía. Culpable. Entonces él decía, ¿por qué dicen Hashem? Era un rab de 7 generaciones en Yerushalmi, vestido de negro. Decía, ¿por qué dicen Hashem? Dios no es culpable. Como burlándose de eso. Pero tiene una sutileza. No poder decir el nombre es no poder manipularlo. ¿Sí? Es no poder poseerlo. El innombrable no es el innombrable en forma negativa, innombrable es porque está más allá de nuestra capacidad de nombrar. Bien, yo voy a compartir, ¿querían decir algo? ¿No? Alguna de las metáforas. Díganme después con cuál se sienten cómodos. Fíjense, si estuvieran frente a este, ¿cómo se sentirían? Juzgado. Nosotros decimos, Le'el Orejdin, vamos a decir en los Yamim Raim. Una de las metáforas es la metáfora del juicio. ¿Sí? ¿Cuáles son las emociones? Excepto si sos un abogado que acompañás a alguien, ¿cuáles son las emociones que tienen las personas que no estamos acostumbrados a ir a los tribunales? Siempre es feo, ¿sí? Siempre es, aunque sea una audiencia por internet, que ahora se usa mucho, uno siempre está incómodo, siempre es algo malo, siempre es algo que uno se siente antes de empezar como ya intimidado. El lenguaje, y usted sabe tal ley, qué sé yo. ¿Sí? Bueno, acá no lo busqué una foto que estaba, pero no, las que encontré eran muy locales y no quería que haya referencia a personajes contemporáneos para que nadie lo use en mi contra. Bien, primero, intimidados. Siempre sentimos que estamos ya perdiendo algo, que estamos en contra de algo. Siguiente,
el rey. También el trono está más arriba. Esto ni siquiera pertenece a nuestra cultura. Si viviésemos en Europa, había muchas fotos de Carlos no sé cuánto, ¿sí? No, del ahora, el rey de... No, no, no sé qué número es. Sí, pero no pertenece a nuestra cultura, no pertenece, cuando decimos Dios como rey, ¿sí? A lo mejor en Europa la gente tiene otra referencia, para nosotros no nos hace referencia, lo vemos como distante, ni siquiera entendemos cómo funciona en los países que hay eh, democracia parlamentaria con monarquía, no entendemos nada. ¿Qué hace la rey? ¿Con qué hacía la reina de Inglaterra? Inclusive los que se vieron toda la serie nunca terminaron de entender. Yo no aguanté más de un par de capítulos. Bien, inclusive para nosotros, los contemporáneos, el rey tiene arbitrariedad, ¿sí? El rey hace lo que quiere. Si bien en la Torá leemos que hay lo que se llama Jocamelech en estos días, el Jocamelech dice que el rey tiene que escribir dos Sifrei Torá él mismo. ¿Para qué los tiene que escribir? Para conocer la ley. Eso quiere decir que la ley no es él, ¿sí? Que hay algo que está por sobre él, que la ley es objetiva y la tiene que estudiar todos los días de la vida. Pero siempre nosotros sentimos que el rey hace al final lo que quiere, ¿sí? Tampoco es una metáfora agradable para nosotros, ¿no? En la tradición judía dice que Dios se presentó en Mitzrayim como un guerrero, ¿sí? También la idea de guerrero es una metáfora que no caló en nosotros. Recién caló en nosotros con la vuelta a Medinat Israel, donde ver a un joven defendiendo Medinat Israel nos genera orgullo, ¿sí? Hasta hace algunos años, inclusive lo rechazábamos. Hay una Gadá de Pesaj que yo amo, que trae un cuadro de los cuatro hijos, lo vimos una vez en la casa de Andrés y Marisa, y muestra al malvado como un guerrero, ¿sí? Como que eso es cosa que no era de Yehudim. Y al sabio estudiando, al otro como un niño, pero el malvado era un guerrero. ¿Por qué? Porque usar las manos no era de una cosa de un buen Yehudí. Y ahora sabemos que es indispensable también. Bien, ahora viene una un poquito más cómica. ¿Qué será esto? Este es un parlamento. Dios también está como un legislador. Dicen que en un lugar estuvo como guerrero, en otro lugar estuvo como rey, en otro lugar y estuvo en el monte Sinaí cuando entregó la Torá como qué, como legislador. Este es un parlamento donde se están peleando todos, por las dudas está en chino, en coreano, no sé en qué idioma está para que nadie, esta es la ideal. Entregó la Torá, ¿sí? O sea, Dios como legislador. Son las metáforas más tradicionales de nuestro pueblo. Es una, la de sacar de internet y era lo más eh, representativo que podía conseguir, no es algo que yo me siento identificado, obviamente, pero ahí está Moisés tomando las tablas y Dios es el que las escribió, no las inventó él. Bien, una foto más. Dios como padre. Y aquí, como padre, ¿qué es? Este padre es un superhéroe. Sí, no sé si ustedes conocen esa famosa, en Argentina en una época había muchos pósters en los años 70 que tenían frases. Cuando el niño era chico, el papá era un superhéroe. Después empezó a haber defectos. Después, qué sé yo, y al final, qué lástima que no estuve más con mi papá, ¿no? Era un póster muy famoso. Pero hay una etapa donde es el superhéroe. A mí me gustaría compartir con ustedes, que ustedes me digan cuál sería una imagen más apropiada de Dios. ¿Cuál les parece? Ya hablamos de rey, ya hablamos de juez, ya hablamos de guerrero, ya hablamos de muchas cosas. ¿Cuál sería, claramente, si somos maimonidianos, Dios no tiene imagen, pero en el lenguaje necesitamos poner algunos ejemplos. Una luz, o sea, para vos sería algo abstracto, una luz. Bien, muy bien. Un observador, o sea, tu visión de Dios es alguien lejano. Ah, muy bien. Es como
Es como el cuadro de Magritte, que es un ojo gigante. ¿Sí? Lo- claro, el gran hermano. El gran hermano está inspirado en eso. Bien, ¿qué más? Otra imagen. Un maestro, muy bien. Una Eh, nube. una nube. En Qumrán, en la secta de Qumrán, hay todo un texto acerca del maestro de la luz, ¿sí? Que habla de eso. Perdón, había alguien por acá que me parece que quería hablar. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Yo decía, Bien, pastor. pastor. Muy bien, pastor. ¿Qué más? ¿Qué otra? El padre ya estaba. Ya la dijimos, el padre. Bien, ¿qué más? Había alguien por acá que quería hablar, me parece. Bien, la naturaleza. Vos me estás adelantando al curso de Spinoza. Falta un par de meses para eso, pero ya va a llegar. No te apures. ¿Algo más? Bien. En, perdón, el cosmos, bueno, la naturaleza. En, en Shabbat usamos una metáfora bella que es Yedid Nefesh, el amigo del alma, ¿sí? El amigo del alma. O sea, ¿cuál es la diferencia? El juez está allá arriba, el guerrero nos amedrenta, el rey ni nos mira, el amigo está más en equilibrio. En el lenguaje espiritual judío hay un concepto que es el partzuf. Partzuf hoy en día en hebreo contemporáneo se usa como cara, pero lo que se dice es que cada generación, cada era tiene un partzuf divino distinto. Hay veces que se necesitó Dios como legislador, como juez. Mi pregunta es una pregunta casi íntima, que es, ¿cuál es la con la que nosotros nos sentimos cómodos? A mí la forma en que me gusta hablar de Dios, y quiero contarles que muchas veces cuando estoy en el tribunal rabínico para ordenar a los rabinos, le hago esta pregunta sin que ellos sepan, así que nadie la escuche. ¿Cuál es el nombre de Dios con el que se conectan más de todos los que aparecen en la tradición judía? Todos son válidos, pero ¿cuál es el que te hace sonido, que te hace contacto a vos mismo? Ah, bueno, por ejemplo, en el idioma de Rabbi Nachman es tate. ¿Qué quiere decir tate? Padre. Vos dijiste Ribono Shel quiere decir el amo de toda la tierra. ¿Sí? Muy bien. Es parte de cómo uno fue creciendo, las palabras que se utilizaban en su alrededor, etcétera. Bien, Sarita. Eso, no puse ninguna. Mira, iba a poner una imagen de una mujer como madre, como padre. Claro que sí, en la tradición judía hay dos formas de llamar a Dios, ahora yo voy a mostrar una. La segunda se llama Shejina. La primera es distante, la Shejina es el aspecto inmanente de la divinidad y el nombre es femenino, ¿sí? Tiene que ver con Rahamim, con misericordia, con cuidado. Bien, entonces, rey, padre, juez, guerrero, legislador, a mí me gusta mucho llamar a Dios Mekor Haim, que es abstracto, que quiere decir la fuente de la, en realidad, si somos cuidadosos en el hebreo, es fuente de las vidas, porque Haim tiene un final plural, ¿sí? No es singular. ¿Vos llamas Haim? No. Sí. Bien, bien. Akadosh Baruj. Sí, el santo bendito sea, quiere decir. Bien, bien. Hay otro aspecto, yo no quise decirlo porque va a aparecer una lámina ahora, es el Ein Sof, sin fin. Más abstracto que eso es imposible. A mí me gusta mucho la idea del Ein Sof en este dibujo cabalístico, que es un dibujo que ahora tiene colores, antes no, antes era en blanco y negro. ¿Y qué tiene de bello esto? Hay 10 escalones que son las 10 sefirot, pero están como si fuera una espiral. El de adentro está al final afuera, ¿sí? Es como una cosa que lo de adentro y de afuera no existe, sino que es solamente una forma de hablar y una ilusión. A mí me gustaría ahora hablar, quiero decir dos cosas técnicas.
Avinu Malkenu no solo se dice en los Yamim Noraim, se dice en todos los días de ayuno, en la mayoría de los días de ayuno, menos en Tisha B'Av. ¿Por qué? Porque en ese día no se hace Tajanún, es una cosa técnica. Se dice en los 10 días de Teshuvá, cuando rezamos todos los días, se abre una Kodesh y se dice, y no se dice en Shabbat. ¿Sí? Es una cosa extraña. ¿Por qué no se dice en Shabbat? Porque en Shabbat no se hacen súplicas o ruegos. Por eso quería que me recuerdes tu palabra. Pero hay una anomalía. Nosotros este año, si no me equivoco, Yom Kippur es en Shabbat. ¿Sí? ¿Y lo vamos a decir cuándo? Solo en Neilá. ¿Por qué lo decimos? No lo decimos a la noche, no lo decimos a la mañana, no lo decimos en Musaf, no lo decimos en Mijá. No, todavía antes. ¿Por qué? Lo decimos casi antes de terminar. Porque ese tiempo de Neilá es como si fuera un tiempo fuera del tiempo. ¿Sí? Es como un tiempo adicional que no es ni Shabbat, ni Hol, ni nada. Es un tiempo separado. Y hay mucha gente que anhela que llegue ese último Avinu Malkenu. ¿Sí? Hay personas que, no sos vos, Eddie, uno de los que le gusta subir a abrir el último Avinu Malkenu. Acá nosotros tenemos abierto todo el tiempo, pero para el último Avinu Malkenu cerramos y abrimos. Es un momento así de conexión, un momento especial, un momento que es casi fuera del tiempo. Después de haber estado desde las 9 de la mañana rezando, algunos se fueron, algunos se quedaron, pero llega un momento que la energía que hay en la sinagoga es distinta. Ese último, Avinu Malkenu, ¿sí? Es como el cierre de todos los Yamim Norai. Bien, yo quiero que revisemos qué dice el Avinu Malkenu. Yo dije que tiene 42 cosas. El número 42, ¿a qué le suena? ¿De qué se acuerdan el número 42? Son las 42 estaciones que el pueblo judío hizo de la salida de Mitzrayim. Decir el Avinu Malkenu también es un proceso de liberación. Hay un Avinu Malkenu que termina diciendo libéranos, ¿sí? Hay un proceso interno. Yo hice una descripción del Avinu Malkenu, que son afirmaciones. Hemos errado, solo tú eres nuestro Dios. Hay varios que hablan de los enemigos, no solo uno. Yo puse un ejemplo acá, pero hay varios que hablan, que anules los decretos, que termines con nuestros enemigos. A lo largo de la historia no nos faltaron, lamentablemente, y forma parte de nuestro lenguaje espiritual. Mi teoría es que el Avinu Malkenu habla de las cosas que son reales en nuestra vida, que nos preocupan. Fíjense, el perdón, los recuerdos, ser inscriptos quiere decir tener trascendencia, la dignidad de nuestro pueblo. Parnasá, sustento, es una preocupación legítima de todo ser humano, que nuestra plegaria tenga sentido, la protección de los mártires y que nuestra plegaria sea respondida. Tiene que ver con la vida real, ¿no? Ordenada de diferentes maneras, algunos es repetitivo, algunos no es tan repetitiva, etcétera. Podríamos podría hacer ejercicio de que ustedes me digan cuáles de todas estas oraciones, tómense un segundo y pasen de los 42, cuál es el que más les gusta. Doy 2 minutos nada más. No. Hice muy pocas copias porque, a ver, no yo en el fútbol no me preocupa. ¿Alguien eligió, Fanny? ¿Elegiste por ahí? ¿Puse a grabar? Sí, creo que sí. La 29, a ver, léela, Ronnie. Bien, o sea, todo lo que estamos diciendo que llega donde tiene que llegar. Bien, A mí hay una que ya, sí no es la que más me gusta, pero me llama la atención, está bien. que es en la 10, que dice, evítanos el cautiverio, el pecado y la destrucción. Bien, Me llama la atención porque tanto el cautiverio como la destrucción son cosas externas. Y el pecado es algo interno. bien, me gusta. Y en la Bien, Biblia que como que mezcla. bien. No tengo el texto en ibrita aquí, pero está bueno la observación. Algunas cosas dependen de nosotros y otras cosas no. Bien. Y en este tiempo, justamente es como que nos golpea en la cara, ¿no? ¿Qué más? Claro. Yo lo dije en Maseje Ta'anit y los que me vienen escuchando hace un tiempo la pregunta es si esa teología se sostiene, si es la teología que podemos sostener personas adultas en el siglo XXI.
¿no? Y reinterpretarla como hicimos con el Unetane Tokef. ¿Se acuerdan cómo el Unetane Tokef también tenía una carga muy pesada con respecto a premio y castigo? Y en la traducción moderna lo que habla son de procesos internos de crecimiento y aprendizaje, ¿no? También, si jugamos ese juego, el cautiverio, a veces nosotros somos cautivos de nuestros hábitos, de nuestras pasiones, podemos hacer una larga lista de ellos, inclusive de la autodestrucción. O sea, hay conductas que son autodestructivas, sin lugar a dudas. Dale. Bueno, por eso yo agrupé algunas que tenían. No escuchamos. Ah, bien. Eh, algunas cosas yo repetí. Lo que está diciendo Fran es que hay tres juntas que ella le llamó la atención. eh, epidemia, la espada, el pecado, las plagas, etcétera. Bien, muy bien. O sea, a vos te hizo referencia a algo que están agrupados. Por eso yo, cuando dije aquí algunas de las ideas y puse un ejemplo, hay varias que sostienen, cuando puse enemigos, y hay varias que hablan de los enemigos, etcétera. Uno más. A ver, la 24 que dice, eleva el honor y fortaleza de tu pueblo Israel. Muy bien. Y después dice, eleva el honor y fortaleza de tu ungido. O sea, vuelve a reafirmar eso mismo. El orgullo de pertenecer a Am Israel. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Bien, hay un texto que es muy lindo que dice, hay 5 libros de los que nos inscribimos y hay un texto que sí está aquí, que es del libro de Cifra, que no lo vamos a, no, de Tiferet Uziel, está en la segunda página, que no lo vamos a leer, pero dice que hay 5 libros, y esos 5 libros, cuando hablamos de 5 libros, ¿de qué estamos hablando? De la Torá, y que cada uno de los 5, fíjense, dice, el primero, inscríbenos en el libro de la vida feliz, corresponde al libro de Bereshit, en el que habla de la creación de todas las cosas, es decir, de la vida. El segundo, inscríbenos en el libro de la redención y de la salvación, corresponde al libro de Éxodo, que habla de la redención de Egipto. Inscríbenos en el libro de sustento y manutención, dice originalmente, corresponde al libro de Levítico, que habla de los sacrificios y de las ofrendas. Inscríbenos en el mérito auxiliador, corresponde al libro de Números, que rescata a las 12 tribus. Y por último, el libro de Deuteronomio, que es el libro del perdón, donde Moshe nos enseña a rezar cómo pedir perdón. Es un lindo midrash que relaciona. Pero, ¿vos sabías que había 5 libros? ¿Viste? Esa es, yo tampoco los conté nunca, pero fíjense cómo alguien toma la dedicación de encontrar 5 libros e inmediatamente, si hay 5 libros que pedimos, tienen que ser los 5 libros de la Torah. Después el drash que se usa tal vez no es muy importante. A mí me gustaría avanzar en 2 cosas más antes. Prometí que íbamos a terminar un rato antes, no sé si lo voy a cumplir, pero me gustaría avanzar en 2 cosas más. La primera, la metáfora de Avinu Malkeno. Volvamos a eso. Avino es nuestro padre y el otro es nuestro rey. ¿Qué es más cercano a nosotros? Padre. Rey es distante. Recuerden que el Adon Olam también tiene esta tensión. Adon Olam es un Dios cósmico. Y después dice, Veyado Afkidruji, en su mano pongo mi alma. Alguien cercano, alguien lejano. Freud, cuando hace una crítica a la religión, una de las cosas que dice es que la figura de Dios es como un gran padre. ¿Sí? El padre agrandado, el padre con todas las potencias, ¿no? Tal vez es una metáfora que a nosotros ya no nos funciona. Quiero contar algo que me pasó a mí que me conmovió profundamente. Muchos de ustedes saben que mi padre desde el mes de enero tuvo un ACV y no está bien y posiblemente no, o seguramente no se va a recuperar. Pero como hijo yo rezo por lo menos para que tenga una buena calidad de vida durante todo el tiempo que le toque vivir. Cumple 88 años, Baruch Hashem,
tuvo una sobrevida muy buena, lo operaron hace como 30, 27 años del corazón, y tuvo una muy buena vida. Hoy tuve la braja de hablar con él. Y todos los días que rezamos frente a la Torá, yo me tomo un privilegio que es rezar por él. Rezo por todos los jolim, pero en un momento soy egoísta y rezo por mi padre. No en la oración general, sino en una oración específica. Y rezo con el nusach, con la forma tradicional que dice Avi Bemorí. Eso quiere decir mi padre, mi maestro. ¿Sí? Mi padre, mi maestro. ¿Por qué? Porque tuve la bendición de aprender muchísimas de los, en especial de los valores que me influenció en mi vida. En una de esas tefilot, vino una persona de la comunidad y se me acercó y me dijo, yo no puedo decir lo mismo, no conocí casi a mi padre. Llegué a mi casa llorando, se lo conté a Mónica, porque algo que yo decía como parte de mi vida espiritual, ¿sí? Alguien me hizo notar el valor de tener este padre que yo tengo. ¿Sí? Para mí fue triste por él, pero un regalo para mi vida. Y cuando decimos Sabino Malkenu, cada uno tiene su imagen. Cada uno sabe cómo es su relación con su padre o con la imagen de su padre. A lo mejor la imagen no es ni buena, la relación no es ni buena ni mala, sino es nuestra interpretación de eso, ¿no? Entonces, quería compartirlo porque no son palabras así nomás. Son palabras que tocan algún aspecto de nuestra alma. Y la tradición al final es eso, es tocar nuestra alma y que nosotros podamos darnos cuenta de eso y podamos procesarlo. Perdón si fui muy gráfico, pero durante el día de hoy, cuando pensaba en esta clase, pensaba por qué usamos estas palabras y quería compartirlo desde algo personal, pero que al final tiene que ver con el valor de la liturgia. Si la liturgia es solamente algo que pasa por afuera, no tiene ningún sentido. Bien, yo prometí que iba a revelar secretos. Y vamos a usar 10 minutos para eso. Esta es la etapa de nuestro próximo Maxor. Tenemos la suerte que vamos a tener, si Dios quiere, un Maxor nuevo para estos Yamim Noraim de Yom Kippur. ¿Sí? El Maxor va a ser para Yom Kippur, en hebreo, en fonética, en español, y Dios mediante va a estar fuera de la imprenta para esa época. ¿Y qué tal? Quise compartir algunos secretos. Este es el Vidui, ¿sí? El Vidui es la confesión. Parece una palabra no judía, pero es una palabra netamente judía. La diferencia es que nuestra confesión es en plural y es frente a Dios, no es frente a ningún dignatario. Dice Ashamnu, Bagadnu, Gazalnu, está la traducción acá. Si ustedes lo buscan, está en la segunda página arriba. Fíjense qué buenos que fuimos. Hemos cometido falta, fuimos desleales, usurpamos lo ajeno, proferimos ofensa, indujimos a la perversidad, al mal, con soberbia, violencia, divulgamos falacias. Buena gente, ¿no? Si fuésemos todo eso, cada uno de nosotros estaríamos en problemas. Posiblemente no somos todos juntos, pero todos juntos algo tenemos de cada alguna de las cosas. Cuando decimos esto en la sinagoga, muchas veces pensamos, no, este es aquel, este es el otro. Nosotros nada. ¿Sí? Nosotros somos santas palomitas. ¿Eh? Pero una de las cosas que yo quiero mostrar en la tefilá no es tanto el contenido, sino la genialidad de nuestros maestros. Cada una de las palabras empieza con la siguiente letra del abecedario. O sea, todos los errores que podamos cometer con alguna letra empiezan. ¿Sí? Cada uno debería saber con cuál es su error. A lo mejor no está listado acá, pero en algún lugar cae. Ninguno se puede escapar. Bien, ese es uno. Bueno, eso en hebreo es por orden alfabético. Pero como no quería que nos deprimamos tanto, hay un vidui positivo que es este. Toma el mismo concepto, pero dice Abba, Binah, Gemilut Hasadim, Derech Eretz, Idur Mitzvah, cosas positivas que hacemos. Porque en general siempre nos tiramos las cosas negativas. Y Dios mediante, en el año hemos hecho muchas cosas positivas que también necesitamos listarlas, no solamente las cosas malas. Entonces, hay una lista en hibrid que en español está acá. ¿Sí? Por ejemplo, dice
sea tu voluntad que podamos encontrar el camino de la rectitud, el camino que no tiene angosturas, y que estas sean sus virtudes: amor, buenas acciones, entendimiento, amabilidad, embellecimiento de las mitzvot, alegría, canto, sabiduría, pureza, reverencia a Dios, respeto por la creación, palabras dulces y respetuosas para nuestro prójimo, trabajo, entrega de corazón, perdón, dedicación, sustento decoroso, solidaridad, santidad, misericordia, silencio, estudio de la Torah, autenticidad, bravura, cuidado y devoción, luminosidad, fe y olvido, perdón, generosidad, respeto, y la lista continúa con todo lo que ustedes... Esperanza, humor y esperanza, sí, están ahí, no las nombré, pero está bien. En hebreo están en orden alfabético. Algunos dicen que este es un bidui que escribe, no este mismo, pero el concepto del Rav Kook. El Rav Kook, en algunos Maxorim, el del Rav Kook está, sí, yo lo encontré. Este no es el de Rav Kook, pero hay uno, pero es un concepto bello, ¿sí? No solamente las cosas malas, también las cosas buenas. Y a lo mejor no hicimos todo esto juntos nosotros, pero a lo mejor podemos decir, ¿sabes qué? ¿Por qué este año no hago esto, que nunca lo probé? ¿Por qué este año no dedico a estudiar? ¿Por qué este año no dedico a respetar más la naturaleza? ¿Por qué este año como un proyecto educativo de vida personal, que también es una oportunidad? ¿Vamos por más secretos? Bien. En nuestro Maxor, una de las cosas que yo pedí es resaltar estos secretos. Este es el Ashrei, es el más famoso. El Ashrei, fíjense que las primeras letras está resaltado. Este material los van a recibir, así que no se preocupen. Falta una sola letra, que es la letra Nun. La letra Nun falta porque dice que cuando el rey David, dice Masejet Brajot, llegaba a la letra Nun, no sabía qué decir, decía solamente cosas negativas de nefilá, de caída, ¿sí? Entonces no quería poner nada de caída con el pueblo. Eso es lo que dijo nuestra past president Judith Lozano cuando estudiamos Talmud. El profeta que lo molestaba al rey David era Natán. Entonces cada vez que llegaba la Nun, se acordaba del profeta este que lo taladraba, entonces lo sacaba de sí mismo. Pero lo interesante es que, ¿por qué alguien escribe una poesía con todas las letras? Yo lo conté en el texto en la clase de Torah. Primero, para mostrar su virtuosismo, para mostrar que él puede, con cada letra, construir una oración. Pero también porque es mucho más fácil acordarse. Esto es una cosa mnemotécnica. Es como si fuera la materia prima, pero esto lo que ayuda es a recordar y aprender el abecedario. Mucha gente aprende el abecedario a través de estas oraciones. Hay más cosas de este tipo. Por ejemplo, el Adón, la oración que decimos en Shabbat, también Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, ¿sí? El Adón es una oración mística de las más antiguas de la tradición judía. Pertenece a la época de la Cábala que se llama de las Eijalot. Estamos hablando de miles de años antes. Y construir algo, acá hay dos cosas. Primero todas las letras y después las sefirot del mundo cabalístico. Están puestas ahí. Construir algo de esa manera es como si fuera una oración que es un palacio, donde uno va ingresando. Este también, aquí también, Leel Oresdin, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, hay en muchísimas. Lo malo es que hay algunas que tienen muchas letras repetidas. Entonces, en vez de tener 22 renglones, tienen 44 renglones, 66 renglones, y siga la cuenta, ¿sí? Para nuestro tiempo son muy largas. Yo vuelvo a decir lo que dice Rambam. Rambam dice, quien quiere decir piutim, que los diga en su casa, pues no son obligatorios, ¿sí? Son bellos, hay piutim, como dijimos la semana pasada, el unetane toque, si no lo decimos, no estamos en la festividad. Bien, dos cosas más están recién saliendo de la cancha, los jugadores me avisan por interno. También, Aojes, Bejol Maminim, está la traducción aquí, la pueden ver, es muy bello. Bejol Maminim también está así. Este también. Este es el Noralilá. El Noralilá tiene una cosa secreta más interesante.
Cuando cantamos el Noralilá ya estamos todos sintiendo que terminó Yom Kippur. Pero el autor se dice que es Ibn Ezra, y acá dice Simán Moshe Hazak. Él se llamaba Moshe Ibn Ezra. Moshe Hazak, ¿qué quiere decir? Moshe es fuerte. Y lo escribió acá. Moshe Hazak. ¿Viste? Para eso tenías que ver, Como el Ejaodí es Shlomo Alevi. Entonces acá también puso Moshe Hazak. Yo lo aprendí para esta clase, no para esta clase, estudiando, ¿no? Para cuando hice el Maxor. Pero es lindo también, porque al final, ¿cuál es el único mérito que tiene el autor? No cobra derecho a autor, pero nosotros vivimos cientos de años después de él y lo estamos recordando en su texto. Dale. Un pequeño comentario sobre lo que acabamos de ver ahí, el Noralidad. En Viña, cuando éramos niños, Dani está presente acá, el servicio era 100% lleno. Ahí Pero, no existía otra cosa que Lewandowski, Lewandowski, 100%. Pero lo único que se hacía separadí, el Noralila. el Noralidad con un cantante separadí. Era lo único Porque que además, porque el Noralila es de origen sefaradí. Nosotros en Mendoza teníamos unos chicos de muy pequeñitos que cuando empezaron a cantar estaban debajo de la bimá y no se los veía, y después fueron creciendo, ahora son médicos, abogados, y eran los que ellos cantaban el Noralila con mucho, mucho cariño. Quiero mostrar un par más. Y esto no estaba así formateado, esta es una oración que decimos en Shabbat y en festividades y en Yom Kippur, pero el fraseo en Yom Kippur es de una manera tal que acá forma la palabra Itzhak, ¿sí? Que es nuestro patriarca. En otra figuración dice Ribka, que es la esposa, pero acá dice Itzhak. Itzhak representa el din, representa el juicio severo, por eso lo esconden un poquito, porque ¿qué queremos en esta época? Misericordia. Pero está puesto ahí. Es en Amelech, en el especial de Amelech, y esto está compuesto como si fuera un párrafo todo cerrado, pero me pareció lindo. Hay otro texto que no está, que es el de el Enkeloeinu, ¿sí? Enkeloeinu, Enkadonen, ¿sí? Que se repite, tiene 4 de cada uno, forman la palabra amén, ¿sí? Pero si no te lo dibujan así, no lo ves nunca. Y es una oportunidad perdida, porque hoy en día, imagínense que esto lo hacían con las imprentas de tipo móviles, no sé de qué material eran, de plomo. Nosotros con la computadora lo podemos hacer de una manera muy sencilla. El tema es que va y viene, ¿saben cuántas veces fue esto y volvió? Bien. Beyetayu también es una oración muy famosa. Todos empiezan después de la Bav Yud, que Bav Yud es una de las partes del nombre de Dios, con el Aleph Bet. Este está acá también, es una poesía bella, que dicen vendrán desde los confines de la tierra a adorar a Dios, etc. Y termina con Beitnu Lejat Keter Meluja. Y la última que yo puse, ¿qué tiene esta diferente? Está al revés. Muy bien. Está al revés. Empieza por la Taf y termina en la Aleph. Todas son directas. Esta está al revés. ¿Qué querrá decir? No tengo respuesta, tengo una respuesta personal. Para cualquier lado sirve, es una alternativa. También en el mundo místico hay un concepto que es el de arriba y de abajo, que de abajo hay influencia arriba y de arriba hay influencia abajo. Entonces este es como que la yefa viene de arriba y los otros son de abajo para arriba. Bien, puede ser, puede ser. Bien, estos eran algunos de los secretos que quería compartir. Estamos justo en la hora. La próxima clase vamos a ver dos cosas. La primera es el Kol Nidre, imposible no verlo, y después algunos de los piyutim de Yom Kippur que tienen que ver con todo esto. Así que, Toda Rabá, gracias por compartir.